¿Y si el futuro no fuera incierto, sino una serie de mutaciones prescritas por un texto ancestral de 3000 años? Veremos cómo una mente cumbre del siglo XX, como Carl Jung, se obsesionó con un volumen milenario en busca de la sincronicidad. Descubrirás que el primer Ching no es una mera herramienta de adivinación, sino el pilar filosófico que sostuvo civilizaciones enteras. Entenderás el intrincado legado de emperadores, estrategas y sabios que, durante siglos, transformaron sus enigmáticos 64 hexagramas en una guía para la vida. Este es el verdadero libro de las mutaciones. Esto es solo el comienzo. Empezamos. Imaginen a Carl Gustav Jung, uno de los pilares de la psicología moderna, sumergido en un texto milenario, no para desentrañar el inconsciente colectivo de un paciente, sino para comprender un concepto que llamó sincronicidad. Ese texto no era otro que el primer Ching, el venerable libro de las mutaciones, una obra que trascendió su origen oriental para cautivar mentes en Occidente y revelar una profundidad insospechada. Pero, ¿qué es exactamente este volumen que ha influenciado a civilizaciones enteras y aún hoy nos invita a la reflexión? El primer Ching es el más antiguo y fundamental de los clásicos chinos, un texto bicéfalo que es, a la vez, un oráculo y una profunda obra filosófica. No es una mera herramienta de adivinación, sino un compendio de sabiduría que ha moldeado la cosmología, la ética y la estrategia chinas durante milenios. Su origen se remonta a figuras legendarias, se atribuye a Fuxi la concepción de los trigramas, al rey Wen la escritura de los juicios sobre cada hexagrama, y a su hijo, el duque de Zhou, la adición de los comentarios sobre las líneas. Más tarde, Confucio y sus seguidores son tradicionalmente asociados con las 10 alas, o comentarios filosóficos que expandieron su significado, elevando el primer Ching de un manual de pronósticos a una guía para la vida. En su corazón, el primer Ching se estructura en 64 hexagramas, cada uno una figura de 6 líneas. Estas líneas, llamadas Yao, pueden ser sólidas, Yang, o partidas, Yin, representando los principios binarios que dan forma a todo el universo. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Cada hexagrama es una combinación única de estos dos principios, encapsulando un estado específico del cosmos, una situación vital o un tipo de energía en constante flujo. Así, el libro no solo describe estados, sino las transiciones y las interacciones entre las fuerzas opuestas que generan el cambio continuo en el universo. Es, literalmente, el libro de las mutaciones, un espejo del devenir. La metodología para consultarlo, que tradicionalmente implica la manipulación de tallos de milenrama o, más comúnmente hoy, el lanzamiento de 3 monedas, no busca una predicción determinista del futuro. En cambio, el proceso genera uno de los 64 hexagramas, el cual, con sus juicios y líneas en mutación, ofrece una lectura o consejo para la situación planteada. El primer Ching se convierte en un interlocutor sabio, una brújula que orienta la toma de decisiones al iluminar la naturaleza de la situación presente y las tendencias de su evolución. No te dice qué va a pasar, sino cómo puedes actuar en armonía con el flujo del universo. Por ello, la relevancia del primer Ching trasciende la mera adivinación. Es una fuente inagotable de sabiduría filosófica que ha influido profundamente en el taoísmo, el confucianismo y otras escuelas de pensamiento chino. Sus enseñanzas sobre el equilibrio, la adaptabilidad y la interconexión de todo son pilares para la comprensión del mundo y del ser humano. Su legado se extiende a disciplinas tan diversas como la medicina tradicional, las artes marciales, la estrategia militar y el arte, demostrando su carácter perenne como símbolo de la sabiduría ancestral china y su capacidad de ofrecer claridad en la complejidad de la existencia. Por todo esto, y su capacidad de resonar con mentes tan dispares como la de Jung, el primer Ching sigue siendo hoy tan relevante como hace miles de años. El primer Ching, más que un mero texto, se alza como el pilar fundamental de la sabiduría ancestral china, un oráculo y un compendio filosófico cuya resonancia trasciende milenios. Este clásico inmemorial no solo ha delineado las sendas del taoísmo y el confucianismo, sino que también ha permeado la esencia misma de una cultura, ofreciendo un mapa para navegar la complejidad de la existencia. Es el libro de las mutaciones, un espejo donde se reflejan los ciclos del universo y las vicisitudes del alma humana, cuyo estudio desvela los secretos del equilibrio, la adaptabilidad y la interconexión que rigen todo lo existente. El primer Ching no es un mero observador del cambio, sino su más lúcido expositor, su más profundo intérprete. La leyenda sobre el origen del primer Ching es tan rica y compleja como el propio texto. Se atribuye a Fuxi, una figura mítica y uno de los 3 Augustos, la primera concepción de los 8 trigramas originales, patrones esenciales que condensan las fuerzas primarias del universo. Mucho después, en el siglo XI a.C., el rey Wen de la dinastía Zhou, prisionero, se dedicó a expandir estos trigramas en 64 hexagramas, añadiendo a cada uno un juicio o explicación concisa. Su hijo, el duque de Zhou, continuó la labor, aportando las sentencias para cada una de las 6 líneas individuales de los hexagramas. Así,
el primer Qing fue forjándose a través de mentes legendarias, un testimonio de la acumulación de sabiduría a lo largo de eras. Posteriormente, la tradición asocia a Confucio y su escuela con la autoría de las 10 alas o comentarios, aportaciones que elevaron el primer Qing de un manual oracular a una obra de profunda filosofía moral y metafísica, consolidando su estatus como un tesoro intelectual. La arquitectura del primer Qing es una maravilla de la síntesis y la abstracción. Su núcleo está compuesto por 64 hexagramas, cada uno una figura geométrica de 6 líneas apiladas. Estas líneas, o yao, son de dos tipos fundamentales, la línea sólida, yang, representando lo masculino, lo activo, lo luminoso, y la línea quebrada, yin, lo femenino, lo receptivo, lo oscuro. La combinación de estas 6 líneas, en todas sus permutaciones, da lugar a los 64 hexagramas, cada uno con un significado simbólico que encapsula una situación arquetípica de la experiencia humana y del cosmos. Esta estructura binaria es la esencia del primer Qing, una gramática del cambio y la interacción. Los hexagramas se organizan en dos secciones principales, el libro de las mutaciones, Jing, que contiene los juicios y las líneas, y las 10 alas, Xuan, los comentarios atribuidos a Confucio y sus discípulos, que profundizan en la interpretación filosófica y moral de cada figura. El sistema binario del primer Qing es mucho más que una simple convención, es la expresión de una cosmología intrincada. Los hexagramas son, en esencia, algoritmos ancestrales que modelan los cambios y estados del universo. Cada configuración de yin y yang refleja una fase en la danza perpetua de fuerzas opuestas y complementarias. El primer Qing no concibe un mundo estático, sino un flujo constante, donde el equilibrio es dinámico y la interacción entre polos opuestos define la realidad. Desde la calma profunda hasta la tempestad, cada hexagrama ofrece una instantánea de este universo en perpetua mutación, proporcionando al consultante una lente a través de la cual observar y comprender su propia situación dentro de este gran tapiz cósmico. Es esta concepción del cambio como constante lo que dota al primer Qing de su perenne actualidad. La metodología de adivinación del primer Qing, lejos de ser un mero juego de azar, es un rito de introspección profunda. Tradicionalmente, se empleaban 50 tallos de milenrama, o de forma más moderna y accesible, 3 monedas. El proceso de lanzar y contar produce una secuencia de líneas yin y yang, que se apilan para formar un hexagrama. Este hexagrama resultante, junto con sus líneas mutables, aquellas que están a punto de transformarse en su opuesto, ofrece una lectura sobre la pregunta planteada. Es crucial entender que el primer Qing no predice un futuro inmutable, en cambio, presenta un consejo, una perspectiva sobre la situación actual y sus posibles tendencias, guiando al consultante hacia una acción consciente y adaptativa. Es una herramienta para el autoconocimiento, que fomenta la reflexión sobre las fuerzas en juego y la mejor manera de armonizarse con ellas. Más allá de su aplicación oracular, la relevancia filosófica del primer Qing es inmensurable. No es solo un manual de adivinación, sino una profunda obra que ha nutrido las raíces del taoísmo y el confucianismo, y por ende, gran parte del pensamiento chino. Sus enseñanzas sobre la complementariedad del yin y el yang, la importancia de la moderación, la virtud de la adaptabilidad y la sabiduría de reconocer los tiempos propicios y adversos, lo convierten en una guía de vida. El primer Qing ofrece una ética de la interconexión, donde cada acción y cada elección tienen repercusiones en el todo. Proporciona principios para la toma de decisiones, no a través de dogmas rígidos, sino mediante una comprensión profunda de los patrones universales y la necesidad de actuar en sintonía con el flujo del cosmos. Su sabiduría se centra en la transformación personal y en la búsqueda de la armonía interna y externa. El impacto del primer Qing no se circunscribe a Oriente, su eco llegó a Occidente, transformando la percepción de muchos pensadores. Una de las figuras más influyentes en su difusión occidental fue el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Jung no solo estudió el primer Qing con devoción, sino que lo consideró una herramienta invaluable para comprender su concepto de la sincronicidad, la coincidencia significativa de eventos que no tienen una relación causal, pero que están vinculados por el significado. Para Jung, el primer Qing no era un libro de magia, sino un mapa de la psique humana y de los patrones arquetípicos que la rigen. Su prefacio a la influyente traducción de Richard Wilhelm en 1949 contribuyó decisivamente a la legitimación y difusión del primer Qing en el mundo académico y cultural occidental. Durante el siglo XX, abriendo las puertas a su estudio más allá de los círculos esotéricos. El legado cultural del primer Qing es vasto y omnipresente en la civilización china y más allá. Su influencia se extiende a campos tan diversos como la medicina tradicional, donde los principios del yin y el yang y los 5 elementos se entrelazan con sus conceptos. Las artes marciales, que buscan el equilibrio y la adaptabilidad frente al adversario, la estrategia militar, que analiza las posiciones y los tiempos para actuar. Y el arte, que busca reflejar la armonía y la disonancia de la naturaleza. El primer Qing perdura como un símbolo de la sabiduría ancestral china, un faro que ha guiado a innumerables generaciones a través de la complejidad de la existencia.
Su capacidad de resonar con mentes tan dispares, desde antiguos emperadores hasta psiquiatras modernos, demuestra que el primer Qing sigue siendo hoy tan relevante como hace miles de años. Así, el primer Qing no es solo un texto antiguo, es un legado vivo, el más venerable de los clásicos chinos, cuyo eco resuena aún con la fuerza primigenia de su origen. Su perduración no es casualidad, sino la consecuencia directa de su naturaleza dual como libro oracular y obra filosófica, cimiento de la cultura china y guía para innumerables generaciones. El primer Qing se recuerda por su excepcional capacidad de cartografiar el universo en constante cambio, de ofrecer un espejo a la condición humana a través de un sistema binario de 64 hexagramas. Cada uno, una combinación de 6 líneas yin o yang, encapsula principios de transformación y equilibrio, una danza perpetua de fuerzas opuestas. El verdadero poder del primer Qing radica en su relevancia filosófica. Ha trascendido la mera adivinación, generada con tallos de milenrama o 3 monedas, para convertirse en una fuente de sabiduría profunda. Influyendo decisivamente en escuelas de pensamiento tan capitales como el taoísmo y el confucianismo, moldeando la ética, la política y la visión del mundo en toda Asia Oriental. Este texto es la base de la comprensión china de la interconexión universal, la impermanencia y la necesidad de adaptarse al flujo constante de la vida. Su origen, atribuido a figuras legendarias como Fuxi, quien creó los trigramas, el rey Wen, autor de los juicios, y el duque de Zhou, quien añadió las líneas. Junto con los comentarios o 10 alas asociados a Confucio, le confieren una autoridad y un misticismo que pocos textos pueden igualar. El impacto cultural del primer Qing es vasto y tangible. Sus principios de equilibrio y cambio se infiltraron en la medicina tradicional china, donde la interacción del yin y el yang es fundamental para la salud y la armonía interna. En las artes marciales, la adaptabilidad y el flujo energético que propugna son claves para la maestría y la victoria. La estrategia militar, desde Sun Tzu en adelante, ha analizado las posiciones y los tiempos para actuar, reflejando la interpretación de las mutaciones de los hexagramas. Incluso en el arte, la búsqueda de armonía, la representación de la disonancia de la naturaleza y el equilibrio compositivo encuentran profundos paralelismos con la cosmología del primer Qing. Es la sabiduría ancestral china destilada en un texto que se mantuvo en constante evolución, reflejando la complejidad del pensamiento humano. Pero la trascendencia del primer Qing no se limitó a Oriente. Su encuentro con la mente occidental en el siglo XX marcó un hito en su historia global. Carl Gustav Jung, el eminente psiquiatra suizo, fue un ferviente estudioso de este texto clásico. Jung no vio en el primer Qing una superstición, sino una herramienta para comprender y ejemplificar su revolucionario concepto de sincronicidad, la conexión causal de eventos significativos. Esta validación por parte de una figura intelectual de tal magnitud fue crucial para su difusión y aceptación en Occidente, demostrando que su mensaje de autoconocimiento y comprensión del flujo universal era atemporal y transcultural. El primer Qing se abrió paso en la conciencia global, revelando su capacidad de resonar con mentes tan dispares, desde antiguos emperadores hasta psiquiatras modernos. Por todo ello, el primer Qing se recuerda no solo como el texto clásico más antiguo, ni solo como un compendio de adivinación. Se le celebra como un faro filosófico que ilumina el camino de la existencia, un recordatorio constante de que la vida es un proceso de mutación perpetua, donde cada momento es una oportunidad para el equilibrio y la adaptación. Sus 64 hexagramas, con sus juicios y líneas, no ofrecen un destino fijo, sino un consejo lúcido y contextual, una invitación a la reflexión y a la acción consciente. El primer Qing perdura hoy, tan relevante como hace miles de años, porque nos enseña no qué pasará, sino cómo podemos navegar con sabiduría lo que ya está mutando, convirtiéndolo en un símbolo eterno de la búsqueda humana de sentido y armonía en un universo en constante cambio. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.